Empezando a ver Ricket, ¿sí? Es otra cefalometría básica para poder hacer la planificación del paciente. Es bien completa, hace una verificación en una primera instancia de la parte dentaria. Un segundo campo hace una evaluación de la relación que tiene el maxilar con la mandíbula. La relación del diente con la parte del esqueleto, la parte estética, la parte estructural interna y también una relación de la parte facial y lo que sería el cráneo, ¿no? Entonces están divididos los 36 factores en estas 6 áreas o en estos 6 campos y vamos a ir estudiando uno por uno. Vamos a entrar a lo que va a ser el área dentaria, ¿no? O el campo dentario. Solamente se enfoca en la posición de las piezas dentarias, cómo estarían en una relación normal. Los datos que obtengan de sus cefalometrías, a diferencia de los datos que yo les voy a mostrar, no siempre coinciden, ¿no? Hay variación. En alguna ocasión me decían, ¿por qué este dato, doctor, no coincide con el de mi paciente? Claro, tiene diferente conformación o diferente crecimiento, ¿no? Entonces, en relación a eso vamos a ver. La relación molar es el primer área que vamos a ver. En la relación molar tenemos que tener en cuenta que no hace una evaluación como cuando hacemos el análisis de modelos, ¿no? Cuando hablamos de la clase molar en análisis de modelos, por lo general ubicamos la cúspide mesiovestibular y el surco mesiovestibular del inferior. En este caso lo que vamos a evaluar es a nivel de la cara distal de los molares. A nivel de la cara distal de los molares, del molar superior y el molar inferior, lo que vamos a ubicar es este punto, pero proyectado hacia lo que va a ser el plano oclusal, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a identificar. Entonces, no es un punto anatómico, sino un punto cefalométrico. Ese sería el punto A6, donde estoy marcando que sería en referencia a una línea perpendicular o tangente al borde inferior del maxilar, del molar maxilar. De la misma forma, del molar inferior, una línea que pase tangente a la cara distal y que haga intersección con el plano oclusal funcional. Entonces, esa diferencia de esos dos puntos me va a generar una distancia, ¿no? Acá tengo yo mi plano oclusal. Tendría aquí la relación del primer molar proyectado, habíamos indicado que sería este punto que haga de revisión y puede ser que el otro esté en este sentido. Este punto proyectado acá. Entonces, ¿qué distancia yo tengo entre estos dos puntos para poder evaluar en este caso la clase molar? Cuando yo tengo, me dice, una distancia menos 3, que este punto del molar superior esté para atrás, si está para atrás, yo voy a colocar un signo negativo, ¿sí? Con referencia al inferior. Si en el otro ejemplo, por decir el molar superior, y aquí estuviera el molar inferior, plano oclusal, línea, este sería un punto de referencia, este sería el otro punto de referencia, esta línea, este está por delante, ¿verdad? Entonces el signo va a ser positivo. Me dice clase 1, como ven ahí en pantalla, este segmento debería tener 3 milímetros de norma. Y manejamos una desviación estándar, ¿no? Vamos a ir viendo en todos los análisis lo que es una desviación estándar, que en algunos otros factores también un punto de crecimiento. En algunos casos se da crecimiento y vamos a ir identificando, y para que tengan o diferencien van a ver en color verde, ¿ya? En algunos casos incrementa, en algunos casos se reduce. En este caso solamente yo tengo una desviación estándar de más menos 3. Entonces, lo que tendremos que hacer es sumar y restar. Pero para que ustedes vean la parte, digamos, cómo hacemos la interpretación, vamos a manejar menos 3 milímetros. Este es menos 3. Entonces, vamos a considerar clase 1. ¿Qué sucede cuando estamos frente a una clase 2? Que esa distancia sea mayor, ¿no? Que sea, en este caso, ¿cómo diríamos? Menos 4, menos 5, menos 6. Aquí vamos a hablar acerca de una clase 3, porque esto va a estar proyectado hacia la parte de adelante. ¿Me dejo entender? Entonces,
un dato mayor, vamos a decir a menos 3 milímetros, vamos a hablar acerca de una clase 3. Si al contrario estuviéramos con 0, ¿no? Desde menos 3 más su desviación estándar, o sea, vamos a hablar desde 0 para adelante, más 1, más 2, más 3, ¿qué es lo que me está diciendo? Que este está para adelante. Mi maxilar, todo el segmento maxilar está proyectado hacia adelante, entonces yo voy a considerar a un paciente de clase 2. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos hacer una evaluación de la relación molar en la radiografía. También nos describe lo que va a ser la relación canina. Ahí podemos ver, tal vez un error que siempre, digamos, cometemos al hacer el trazado de los primeros molares es, como habíamos indicado, ¿no? Tanto del lado derecho y del lado izquierdo, trazar ambas caras, una distal y una mesial, a que se note, y miren, nos da como resultado aproximadamente, a veces lo trazan y tiene como 14, 15 milímetros. Tenemos que diferenciar que vamos a tener al lado derecho y al lado izquierdo un molar, y eso por la mala posición obviamente puede incrementarnos en dimensiones. Como promedio aproximadamente se maneja entre 11 y 12 milímetros que debería tener el primer molar superior o el molar inferior, ¿sí? Entonces ese cuidado en la parte del trazado. Ahí podemos ver la distancia que nosotros vamos a observar de los puntos cefalométricos A1 y B1, en este caso de menos 3 milímetros. Estaríamos frente a clase 1. Ahí podemos ver una posición. ¿Qué sería? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Referente a clase 2. Clase 2. Clase 3. Vean la parte anterior, mordida invertida, y estamos en el segmento anterior, ¿no? ¿Qué sería referencia a clase 3? Mayor a los menos 3 milímetros, menos 4, menos 5. Pero ahí podemos decir, la norma nos dice menos 3 milímetros. Aquí le sumamos y les restamos 3 milímetros de la desviación estándar. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Desde dónde hasta dónde sería? Desde menos 6 hasta 0 milímetros. Este sería en todo caso, ¿para qué clase? ¿Clase 1? ¿Clase 2? ¿Clase 3? Para clase 1 considero con la desviación estándar desde menos 6 hasta, no voy a poner menos 0, sino a 0. Esa sería la distancia dentro de la norma, pero utilizando mi desviación estándar. Lo que vayamos a hacer ahora, solamente vamos a ver nuestro dato de norma, ¿sí? En algún caso, si necesitamos la desviación estándar, a veces se maneja, si mi paciente tuviera menos 6, claro, está considerado dentro de la clase 1 todavía, porque me dice de menos 6 hasta 0. Entonces está considerado dentro de la clase 1, pero ya está en una posición limítrofe. ¿Limítrofe a qué? ¿A qué sería? ¿A clase 1 o a clase 2? 2. Oh, perdón, ¿a clase 2 o a clase 3? 3. A clase 3, ¿lo ven? Porque ya tenemos mayor a los 6 milímetros, a menos 6 milímetros. Entonces, aquí menos 6, claro, está dentro de norma. Con la desviación estándar está dentro de norma, pero posición limítrofe. Menos 7 o menos 6.5 ya yo voy a considerar clase 3. Entonces, con la desviación estándar siempre yo voy a manejar ese rango, podría decir, de normalidad para poder hacer la parte de la evaluación. La relación canina. En la relación canina, bueno, se lo mide de esta forma, pero sin embargo, ¿por qué? Porque los caninos están en una curvatura que nosotros vamos a ver en el arco, y sin embargo, esa curvatura en la radiografía que nosotros observamos, prácticamente no se disipa bien la parte de los bordes apicales ni bordes incisales de los caninos. A ver, vean en su radiografía o pueden identificar. No, porque está en una curvatura y que se confunde con el borde anterior, que sería la unión de los 4 incisivos, ¿no? Pero ¿cómo identificamos? En la misma cefalometría que ustedes tienen en su historia clínica no nos pide el análisis de la relación canina. Pero ¿cómo identificamos? Del canino, ahí vamos a ver como en el análisis de modelos, lo que sería el borde, ¿cómo se llama? Incisal o la cúspide, perdón, del canino superior en relación a la cúspide del canino inferior.
esta distancia nos dice que igual debería tener menos 2 milímetros, con una desviación estándar de más menos 3. Entonces, de igual forma, sobre el plano cruzal, 2 milímetros para considerar clase 1. ¿Qué sucede en una clase 2? La clase 2 yo voy a tener desde aquí, vamos a ver, menos 2. La norma me dice menos 2 milímetros. La desviación estándar me dice más menos 3 milímetros. Les restemos a 2 milímetros, serían desde menos 5 milímetros hasta, ¿cuánto sería? Hasta más 1. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Qué estoy haciendo? Al 2, que sería mi dato de norma, le estoy en una primera instancia restando. Como es menos 2, en este caso le estaría sumando, ¿no?, con el signo negativo, por eso me estoy yendo al extremo de menos 5. Y con el signo positivo le estaría restando y estaría viniéndome hasta 1. Entonces, mi desviación estándar me dice que desde menos 5 hasta 1 sería mi dato de norma. Ahora, cuando yo hable acerca de una clase 2, yo voy a ver más de 1 milímetro. Más 1, más 2, más 3, estaría hablando acerca de una clase 2 o clase 3. Clase 2 o clase 3. Aquí yo tengo, miren, el canino. Voy a medir como referencia y me dice que debería tener como norma acá en esta distancia. Siempre el inferior, aquí es mesial, que sería distal, ¿no? Siempre el inferior está por delante. Esta distancia me dice que debería tener ¿cuánto? 2 milímetros. Como este está por detrás, menos 2 milímetros. Más menos 3 milímetros. Pero con esa desviación estándar me dice que si yo voy a tener más 1, estaría aquí mi canino, ya este está por delante, ¿no? Entonces, desde más 1, que mi canino esté aquí atrás, no sé cuánto tendríamos acá, más 3 o más 4, entonces, ¿qué está ocasionando? ¿Es clase 3 o clase 2? Clase 2. Entonces, un dato mayor a más 1 milímetro, yo voy a hablar acerca de una clase 2, porque se está yendo así el maxilar, ¿verdad? Y al contrario, si yo tengo menos 2, habíamos dicho de norma, hasta menos 5 por la desviación estándar, estoy sumando. Entonces, si yo tengo menos 7 milímetros, ¿qué será? Clase 3. ¿Cómo yo lo voy a ver en la radiografía o cómo yo voy a ver en mi análisis? Habíamos indicado el canino inferior siempre está por delante. Entonces, desde este borde incisal sobre el plano cruzal, entonces este punto tendría que ser ya más distante, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? El inferior se estaría proyectando hacia la parte anterior. Entonces, esta distancia me va a dar el diagnóstico de la clase 3, pero dentaria en la cefalometría. Es un análisis dentario en cefalometría, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos considerar clase 1, clase 2, clase 3. Otro análisis que sí vamos a identificar en dentición permanente, no así en dentición mixta, porque no identificamos esta evaluación en dientes temporarios. Lo que sería la relación del overjet. El overjet es el desbordamiento de tipo horizontal, ¿no? Y nos dice en este caso medido de igual forma sobre lo que sería el plano cruzal. Pero sobre el plano cruzal yo lo que voy a medir es borde del incisivo superior con el borde del incisivo inferior. Plano cruzal, borde del incisivo inferior. Entonces, sobre lo que sería el plano cruzal. Entonces, ¿qué distancia yo voy a tener, del borde incisal del superior a la cara vestibular del inferior? ¿No? Acá. ¿Cuánto nos dice de norma? 2.5. En algunos textos nos habla en porcentajes, pero no está bien la relación del porcentaje, porque nosotros tenemos que evaluar y sacar una cuantificación. Entonces, como norma, vamos a manejar que este segmento debería tener 2.5 milímetros. Va a ser, en este caso, yo voy a hablar de una relación normal.
mayor a los 2.5 milímetros, ahí tiene la desviación estándar, nos dice de 2.5, ¿no? Entonces sumado serían hasta 5 milímetros que yo pueda encontrar para poder dar una posición limítrofe dentro de lo normal. Si yo tuviera una posición mayor a esos 5 milímetros, ¿yo qué voy a indicar? ¿Cuál sería mi diagnóstico? Y en las hojitas lo han impreso, les he pasado en el Classroom, lo han impreso, ahí vayan llenando en la hojita, en la parte del diagnóstico, la parte de interpretación. En esa parte de interpretación es lo que nosotros vamos a dar o vamos a considerar las características que estaríamos encontrando con esta relación de la diferencia con respecto a la norma, ¿sí? Cuando esto está por delante vamos a hablar de positivo. Si es que estuviéramos en una mordida invertida estaríamos hablando de un dato negativo, ¿sí? Positivo si el borde del superior está por delante. Con respecto a la cara labial del incisivo inferior. ¿Cuál sería mi interpretación, por ejemplo, en el esquema en el cual tengamos una mordida invertida? Sería un signo negativo. ¿Y la interpretación? ¿Qué estaríamos hablando? Mordida invertida anterior. Entonces sería una mordida invertida anterior. Mordida o relación overjet normal, o en todo caso, como en el esquema del medio, un overjet incrementado, ¿no? Pero igual de forma positiva. Entonces ahí podemos hacer la valoración de la distancia. Vayamos midiendo en su cefalometría o en su cálculo cuánto nosotros estaríamos encontrando en este segmento, ¿sí? Hagamos de la relación molar. El canino ya habíamos dicho no vamos a hacerlo, pero hagamos de la distancia del overjet. Ahí está la norma. ¿Cuánto tenemos? Esto netamente en dentición permanente. Para dentición permanente. En dentición mixta no hacemos esta evaluación. En relación molar tampoco, digamos, si no tenemos erupcionado todavía los primeros molares, no sé, a veces tomamos radiografía de un pequeño que esté 5 años y demás, no ha erupcionado los primeros molares, entonces solamente se puede hacer una evaluación de planos terminales, ¿no? De la cara distal de nosotros. Vis a vis, borde, borde. Cero, el dato sería negro. ¿Cero qué sería, doctor? Pues, es neutro, claro. Ahí tiene el dato de la norma. Más su desviación estándar de dónde a dónde estamos. Si es positivo, ha dicho, ¿cómo es su Estaría aceptable. Si es positivo del overjet incisivo. A ver, acá la doctora me dice que está en ceros, vis a vis. Pero el dato de norma me dice 2.5 milímetros. Más menos 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Desde 0 hasta 5 milímetros estaría correcto, dentro de norma. Entonces mi interpretación que yo voy a colocar está dentro de norma con un borde a borde, pero está en una posición limítrofe. Limítrofe, ahí ya complementamos con borde a borde, ¿sí? Pero está dentro de norma su análisis con la desviación estándar. ¿Me dan a entender? Si ya tuviera que estuviera en menos 1, ahí ya voy a poner, ya estaría fuera de lo que va a ser la norma, ¿no? Y en la parte de la interpretación tendría que poner mordida invertida anterior de menos 1 milímetro. Pero en 0 ahorita está dentro de norma, con la desviación estándar. ¿Sí? Igual a aquí. Hasta 5. 6 ya sería igual, fuera de norma, ¿no? Avisa el mismo problema. Está Entonces ha dicho normal. dentro de norma, pero Sí. Relación anterior normal
con posición limítrofe a mordida invertida. limítrofe. Eso sería, ¿no? Para hacer el plano oclusal funcional necesito dos puntos de referencia, uno posterior y uno anterior, ¿no? El posterior, punto de contacto más distal de los primeros molares. No tengo uno de estos, voy a pasar a premolares, la relación de premolares. Y en la parte de adelante, si yo tengo un entrecruzamiento de forma normal, yo les decía, no voy a dirigir el plano oclusal al borde incisal del inferior o del superior. Voy a sacar un intermedio entre estos dos y en ese segmento, en todo caso, tendría que venir a dibujarse mi plano oclusal. Si tuviera mordida abierta, como en este caso, de igual forma, del borde inferior, del borde del superior al borde del inferior, ¿qué distancia habrá? Ese punto intermedio tendría que ser mi punto de referencia para trazar el plano oclusal, ¿sí? Tengo mordida invertida, pero justo coincide el plano oclusal sobre los dos bordes incisales. Bueno, entonces dibujamos sobre esa línea, digamos, sin interesarnos por decir la relación en todo caso del overjet, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de referencia para hacer el trazado del plano oclusal, ¿sí? A ver, esta parte, o sea, si en caso de que fuera normal, aquí lo que vamos a poner es normal. Ahí ponemos el dato de su paciente, que sería 0, por decir, es borde a borde. Entonces 0, y aquí ponemos relación anterior de relación anterior normal, porque si me dice con la definición estándar está normal. Pero le ponemos limítrofe a mordida invertida. Así tendría que ser, ¿verdad? Así tendría que ser. Pero me dice que hasta aquí está aceptado. Pero ya está en una posición limítrofe. Entonces, posición limítrofe de mordida invertida, ¿no? Esa sería la parte de la interpretación. Que está dentro de la norma, pero está ya en una posición limítrofe. Ahora, si es que está chueco, como en tu caso, no vaya ahí un ejemplo. En el caso de mordida abierta, como en este ejemplo, Mándame la foto. Sí, exactamente. claro, en este caso, nuestro plano oclusal vamos a dibujar a este punto. Pero del overjet me va a decir también que estaría borde a borde. Acá yo lo mismo que digamos el dato que le ha dado, porque esto puede ser que esté, digamos, así, ¿no? Que esté borde a borde, o que en esa dimensión también los dos están en sentido sagital antero-posterior, estén los dos al mismo nivel. Entonces, este está borde a borde, este también está borde a borde. En la posición estamos evaluando sagital, de adelante hacia atrás. En este caso, por ejemplo, igual, sagital de adelante hacia atrás. Otra cosa es la dimensión que vamos a ver en sentido vertical, que acá tenemos sobre mordida y acá tenemos mordida abierta. Entonces, igual hacemos la evaluación. ¿Sí? Y eso vamos a ver ahora un poco más adelante. ¿Se entiende esta parte? A ver, en los gráficos tendríamos ahí una mordida abierta, pero tenemos borde a borde, porque está casi en esa misma línea vertical. En este otro caso tenemos un incremento de lo que sería el overjet, ¿no ve? Ya está, dependiendo de la cantidad de milímetros, fuera con respecto a lo que sería la parte del plano oclusal. Su interpretación, En, doctor. en el primero, en el que está con la mordida abierta, ¿cómo pondríamos? ¿Mordida abierta o overjet? A ver, permíteme un segundo. Aquí tenemos el plano oclusal. La línea de referencia, miren, entre estos dos sobre el plano oclusal están en borde a borde, pero tienen mordida abierta. En sentido vertical está abierto, pero en línea de referencia vertical están los dos. Entonces ahí sería una posición neutra, el dato que yo voy a medir va a ser 0. Entonces en la interpretación yo tendría que decir relación anterior con posición limítrofe. Relación anterior normal, porque está en 0, habíamos dicho hasta 0 es normal, pero en una posición limítrofe a mordida invertida. Entonces poco más ya se me va a volver una mordida invertida. 1 milímetro que cambie va a ser mordida invertida, ¿verdad?
¿Puede repetir esa parte, doctor? Relación anterior, normal, porque está en cero. Relación normal es cero, sería normal. Relación anterior normal, pero posición limítrofe a mordida invertida. Y ya estaría el inferior por delante del superior. En este otro ejemplo, ahí estamos del borde superior, perdón, borde inferior al borde incisal del superior. Bueno, aquí ya es fácil, ¿no? Para poder interpretar. ¿Cuál sería la interpretación? En el segundo ejemplo, en el lado izquierdo. Relación anterior de overjet incrementado o aumentado, ¿no? Entonces, overjet incrementado. Overjet en clase 2 vamos a ver que estuviera incrementado, ¿no? Lo normal, incrementado o en todo caso al negativo. Siempre que esté por delante vamos a hablar de positivo. Overjet positivo, overjet negativo. Ahí como por ejemplo en el ejemplo también. Overjet positivo, overjet negativo, mordida invertida. Relación anterior en mordida invertida. Esa sería la parte de la interpretación. Ya, si hemos visto entonces ahora en el sentido horizontal o mesio-distal, ahora veremos en el sentido vertical. ¿Cómo vamos a evaluar en el sentido vertical? Vamos a hablar acerca del overbite o sobre mordida vertical. Nos dice que cuando nosotros veamos que el borde del incisivo inferior está por encima del superior, vamos a hablar de un signo negativo. ¿Cómo es esto? Ya. O bien el del superior. Si este borde del incisivo superior está por debajo del inferior, yo voy a poner un signo positivo. Si en el caso de que el borde del incisivo superior esté por encima del inferior, acá yo voy a hablar acerca de un signo negativo. Negativo, mordida abierta. Positivo, mordida o bien normal, o de acuerdo al incremento, a la distancia que entrecrucen, yo voy a hablar también de signo positivo, pero de una mordida profunda, ¿no? ¿Cuánto me dice lo normal? ¿Cuánto debería tener lo normal y la desviación? Me dice igual 2.5 más menos 2.5. Entonces, lo normal me dice que desde este punto hasta este punto, en esta dimensión vertical, debería haber 2.5 milímetros. Más menos 2.5. O sea, ¿qué me está diciendo? Igual estaría yendo a 0, que sería mordida vis a vis, ¿no? De 0 hasta 5 milímetros como dato normal. ¿Sí? Entonces, estaría viendo que, según la desviación estándar, me dice que esto está dentro del parámetro normal. Pero limítrofe ¿a qué? A un overbite negativo. ¿Sí? Este ya es un overbite negativo y ya tengo una distancia en este momento. Puede ser menos 1, menos 3, la distancia que yo encuentre. Bueno, acá ya voy a ver como una mordida abierta, un overbite negativo, ¿verdad? Entonces, esa sería parte también de la interpretación que nosotros estaríamos encontrando. ¿Cómo vemos en la radiografía? Hacemos una evaluación, habíamos dicho, ¿no? Para poder identificar el plano oclusal. El plano oclusal es lo que nosotros vamos a valorar. Cuando está disminuido, cuando está en signo negativo, como pueden observar en la imagen de la izquierda, en el cual vamos a ver la mordida abierta, ¿verdad? Entonces, esa sería una posición obviamente afuera del normal. Si estuviera vis a vis, estaríamos dentro de nuestra parte también. ¿Cómo están en sus radiografías? A ver, valoremos. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos?
limítrofe a mordida profunda, pues, ¿no? 6.5 milímetros, ya, entonces, mordida profunda, ¿no? Sería la interpretación. O overbite incremental. Bueno, de hecho, ¿qué hojitas? Para llenar ahí van a ir llenando todos los datos que vayamos hablando. Un milímetro ya mordida, entonces. ¿Qué edad tienes, paciente? Tampoco ya estaríamos en etapa de reducción, ¿no? Entonces ya prácticamente se quedó ahí. Cuando estamos en etapa de erupción, obviamente si vemos que el paciente está sobre los 8 años, 9 años, hasta los 10, podemos todavía considerar etapa eruptiva. Pero ya a partir de eso ya estaría mala posición. Dentro de la norma. Positivo, ¿no? Póngale siempre positivo, negativo. Por más que sobre este vamos así. Es de usted temporario, ¿no? 0. En vertical, overbite, 0. Overjet, 5 milímetros. Dentro todavía de norma, ¿no? Pero 4 milímetros, está bien, perfecto. 4 dentro de norma, 6 ya fuera de norma, ¿no? En vertical estaría dentro de norma. En anterior estaríamos hablando de overjet incremental. No es mordida. Mordida abierta es cuando está en dimensión vertical. Este es relacionado a clase 2, por decirlo, pero no especificamos acá clase 2. Solamente overjet, que sería incremental. Overjet por la dimensión vertical, horizontal es incremental. Sí, no vamos a ver nada, pero de clase 2, pero sería referente a clase 2. Para clases 3 es pero no nos define esta clase 2. Solamente sería un puntito. Clases 2. Eso es. ¿Más Clases 2? 2 o... Ya, perfecto. ¿Qué tal, doctora? ¿Está bien? ¿Estamos viendo? Ya. Entonces, esto sería también parte de la evaluación. Ahí podemos ver en la radiografía igual, ¿no? Mordida abierta. La mordida abierta podemos considerar anterior o posterior, dependiendo, o general también se llama, dependiendo si está por delante o por detrás del canino. Si solamente el canino tiene contactos y adelante está abierto, mordida anterior abierta. Pero si vemos que está involucrando al canino premolares, como en este caso, miren hasta los molares, entonces acá vamos a hablar de una mordida abierta general. ¿Qué causa, qué puede producir este tipo de mordida abierta? ¿Cuál será la causa de darme esa dirección del crecimiento? Habíamos visto ya Yarabel, ¿eh? El gonion se divide en dos segmentos, uno superior y uno inferior, ¿recuerdan? El gonion inferior, cuando está incrementado, nos da la dirección del cuerpo mandibular con dirección o con rotación horaria, y eso hace que vaya a arrastrar lo que va a ser el plano oclusal. Es algo así. En Yarabel que habíamos visto el ángulo goniaco, 3 ángulos hemos visto, ¿no? El ángulo de la silla, el ángulo articular y el ángulo goniaco. El ángulo goniaco va borde posterior y cuerpo de la mandíbula. Pero este se divide en dos, uno superior y otro inferior goniaco. Este inferior nos dice hasta 70 milímetros, 70 grados, pero si esto está incrementado, lo que ocasiona es que esto se vaya para abajo y nos arrastra todo el plano oclusal y nos dé esa característica de mordida abierta. Entonces, para poder hacer correcciones, en algunos casos, ¿qué podemos hacer para corregir esa mordida abierta? ¿Qué podemos hacer en esa imagen que ven para poder corregir esa mordida abierta? ¿Extruimos los anteriores? Intrusión del sector posterior. Por la rotación que ha generado la mandíbula, por lo general el tipo de tratamiento es la intrusión de los molares.
O tal vez la necesidad, si fuese aquí, como ven, pareciera un componente de clase 3, ¿no? Entonces tal vez, de acuerdo al análisis dentario, puede ser también la extracción de alguna pieza anterior, como por ejemplo el segundo premolar. Eso ya, pero con el análisis cefalométrico más, perdón, con el análisis de modelos, extracciones de segundos premolares y mesialización de los molares. Entonces igual también nos hace el cierre de este segmento, ¿no? Entonces hay que identificar y ver, obviamente, primero la característica. Mordida profunda, ¿ven? Mordidas profundas, alguien me ha dicho allá, doctor, 6, ¿no? 6 milímetros. Sí, ¿o quién me ha dicho? 6. 5, no sé quién me dijo 6 milímetros. 6, ¿no? Entonces ya hablamos acerca de una mordida profunda, ¿sí? Ahí estamos viendo signos positivos, signos negativos. ¿Cuál es el de abajo? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Positivo siempre que el borde del incisivo superior estaría por debajo del inferior. Y es lo que les preguntaba, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, son algunos aparatos que se utilizan en cuanto al control de dimensión vertical y dimensión sagital. Por ejemplo, este de bloques gemelos lo que nos hace es, ven acá, tiene un plano inclinado. Lo que nos hace es un estímulo de forma sagital, pero también la necesidad en algunos momentos, si yo por ejemplo hace rato en la mordida abierta les digo, ¿cuál voy a hacer? Si voy a necesitar extruir o voy a necesitar intruir, este mismo componente de acrílico me puede ayudar a poder hacer la parte de la intrusión de los molares. ¿O cómo puedo intruir? ¿Cómo puedo intruir? Ya sea en base a implantes, en base a algunos aparatos, en base a algunos componentes acrílicos o de resinas para hacer un tope y que pueda intruir las piezas dentales, ¿no? Ahora, si necesito un cambio de dirección, bueno, se utilizan otro tipo de aparatos ortopédicos, pero cuando ya es todavía dentro del crecimiento del paciente, como por ejemplo el interlandi, ¿no? Un apoyo que me va a presionar desde la parte de la calota y me haga presión para hacer un cambio de dirección del plano cruzado, que es un arco extraoral que se puede utilizar. Les vemos un poquito más adelante cuando hablemos del plano cruzado, ¿sí? Entonces ahí, y es la pregunta, ¿no? ¿Cuál hago? ¿Cuál intruyo? ¿O cuál extruyo? Acá miren, si ven desde canino a canino, no va a afectar el sector posterior. Y en este caso, ¿cuál sería el tratamiento que haga, doctores? ¿Qué puedo hacer para mejorar esa mordida abierta? ¿Extruiría? Segmento anterior. Había una extrusión, ¿no? ¿Cuál? ¿El inferior o el superior? ¿Y por qué no el inferior? Dependiendo a este nuevo análisis que vamos a ver. Hay también otro componente acrílico, miren, en el aparato, pero este me sirve para extruir los molares, ¿no? Para extruir los molares cuando tengo mordidas abiertas, ¿no? Cuando tengo mordida abierta, cuando tengo mordida profunda, lo que coloco es un bloque anterior y al momento de que esto extruya, ya voy a tener un control de la dimensión vertical. Y si estaba en mordida profunda, entonces yo voy a controlar esa dimensión vertical con el contacto de los molares cuando ya se produzca extrusión. Esta extrusión obviamente me puedo ayudar con elásticos intermaxilares y demás cuando ya tenga el control con brackets más, ¿no? Este bloque es en la parte anterior, pero este bloque está en el segmento posterior. Entonces, ¿qué voy a ocasionar? Intrusión de la parte anterior. Ahora, esa pregunta que les decía aquí, ¿cuál hago? ¿El superior o el inferior? Es dependiendo a este análisis, que sería la extrusión del incisivo. Este plano oclusal yo he dibujado no dirigido al borde del incisivo inferior o al borde del incisivo superior, sino un punto intermedio. Y ese punto intermedio me va a ayudar a evaluar cuánto tengo en este segmento del borde del incisivo inferior al plano oclusal. ¿Qué distancia tengo? Esta distancia es para poder evaluar la mordida abierta, ¿sí?
Si yo tengo aquí como norma me dice 1.25 milímetros que debería del plano cruzado estar por encima del borde del incisivo inferior. Si yo tuviese más, entonces el problema cuando tengo también una mordida profunda es que yo tengo que reubicar primero el incisivo inferior. Si yo tuviera el plano cruzado, si tengo digamos una mordida abierta, ahora como en la imagen que les he mostrado y me decían el superior, ¿no ve? O el inferior, si yo tengo el borde del incisivo inferior a esa distancia y tenía mordida abierta, ¿cuál tendría que corregir? Este no, porque este está dentro de norma, entonces mi tratamiento va a ser hacer la corrección del superior. Pero si en el caso de la mordida abierta, yo tengo mi incisivo inferior acá y el superior acá, ¿cuál tendría que corregir? En primera instancia voy a hacer el inferior. El inferior voy a posicionar adecuadamente en esa distancia de 1.25 y sobre eso, si todavía no consigo o veo que sigue con la mordida abierta, el inferior voy a llevar hasta que este entrecruzamiento esté sobre un parámetro de 2.5, ¿no? Entonces, si yo tengo mordida abierta, tengo mordida profunda, este borde incisal con el plano cruzal va a ser el que me defina sobre quién yo me voy a apoyar en una primera instancia, porque podría ser en esta imagen que sea ambos, no solamente superior o no solamente inferior, ¿no? Dependiendo a la posición que obviamente va a adoptar el borde incisal con el plano cruzal. Entonces, ¿qué nos dice? Es medir, ¿no? La extrusión del incisivo inferior nos dice 1.25 con desviación estándar de 2 milímetros, en que el borde del incisivo inferior, aquí en esta otra imagen podemos ver tal vez más, miren, lo normal que debería estar, ¿no? Sobre 1.25. Extruido o intruido. Eso sería también parte del diagnóstico o la interpretación. Veamos, midamos cuánto tenemos del borde incisal al plano cruzado. Y la interpretación sería si estuviera extruido el inferior o intruido. O de forma normal. Pues está dentro de norma, ¿no? Por la desviación estándar. Yo creo que 10 milímetros está dentro de la norma. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos? ¿Con medido? ¿Qué es la medida? Hacia abajo, ¿me dice, no? Aquí ya por dentro, ¿no? Es el plano cruzal. Pues les decía, no va dirigido el plano cruzal al borde del incisivo superior ni al borde del incisivo inferior. Tenemos que sacar un intermedio de esos dos. Aquí tendré que ver. Y ese ya tiene que ver porque es para y hay algo y en un caso ¿cómo sería? ¿Cero?
Bien, está haciendo, ¿ver? Líneas dos nomás, estito y estito dicho, ¿no? El borde y el plano cruzal. Sí. ¿Ves? En el mío sería 0. Cero, antes dentro de la norma. ¿De cuánto eres? Este más o menos, de Más o menos 2. está bien, comienza dentro del no, 1.5, más o menos 2 está bien. Dentro de la norma. Por dentro sí vamos a poner. Si está así, el cruzador, Alguito más buscamos aquí. un poquito abierto y vamos. Supongo de piseros, ¿no? No hay más. No hay más. Es mediodía, No bien, quiero empezar a doblar. 10 minutos. Es que es mediodía. Los que tienen 1 milímetro en su radiografía, la apreciación de 1 milímetro y más está ideal, ¿verdad? Y los que tienen, no sé, 2, 3 milímetros con la desviación estándar, bueno, igual está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos midiendo si todo está acá, nos está saliendo normal? Eso debe estar haciendo, ¿no? El detalle es que nosotros manejemos ahí, siempre se maneja la desviación estándar, ¿sí? Encima, el borde del incisivo inferior, positivo. Si está por debajo, obviamente ya vamos a hablar de un signo negativo, ¿sí? Entonces, más de la norma o más de su desviación estándar, obviamente ya hablamos de intrusión o extrusión del incisivo inferior. Este es el último factor que vemos en el análisis dentario, que sería el ángulo interincisivo. Hay textos que nos hablan acerca de 130 más menos 6. Este del libro de Gregoret nos habla de 130 más menos 10. ¿Qué es lo que me va a mostrar en este caso? La posición que va a tener la relación, en todo caso, del superior con el inferior. Si estos dos, si este ángulo se ve reducido, los incisivos generalmente se van para adelante. Hablamos de una biprotrusión. Ese sería mi término de diagnóstico o interpretación. Ángulo menor a los 130, biprotrusión. Por lo general en el paciente, la parte estética es que se vea pues la cara vestibular. Tendría que estar de esta forma, ¿no ve? Si lo veo así, sonríe el paciente, se ven bordes incisales, no es, bueno, agradablemente estética. Entonces, es lo que nos trata de identificar, la relación de estos dos incisivos superior e inferior. Pero esto tiene mucho que ver con el ángulo del IMPA, que lo vamos a estudiar más adelante. Este es un punto, la inclinación del incisivo inferior con el plano mandibular, prácticamente es un punto de estabilidad oclusal. Y no se puede, digamos, llevar más adelante. Por ejemplo, en una clase 3, en un paciente de clase 3, así como, por ejemplo, las prescripciones que da el médico, igual se llama prescripción en los brackets. Ustedes seguramente van a utilizar el ROD, ¿no ve? El sistema ROD, existe el MBT, Edwise, Damon, interligado, hay de doble slot. Entonces son prescripciones. Y hay una prescripción que se llama el de Capelosa. Este sistema Capelosa hace un camuflaje. Tengo paciente de clase 2, voy, pido en la casa dental, deme un sistema Capelosa clase 3. El paciente es clase 3, entonces, ¿qué hace ese bracket? Los brackets tienen una mayor angulación o menor, dependiendo qué es lo que va a hacer. Quiere botarme esto hacia atrás y esto llevarme hacia adelante, corregir a nivel dentario esa clase 3. Pero claro, cuando hablo acerca de posiciones dentarias, o una ligera clase 3 ósea. Pero si mi clase 3 es ósea así, ese bracket me va a hacer esto y nunca voy a poder conseguir. Entonces ese sería para quirúrgico, ¿verdad? Entonces ese sistema de Capelosa, cuando es dentario, cuando es leve óseo, hace esa posición de modificar el torque de las piezas. Entonces cada bracket tiene un torque definido. Y en ese sistema Capelosa igual existe la clase 2, verticalizar y llevar adelante. Pero, ¿qué es lo que, digamos, corremos el riesgo de la estabilidad del incisivo inferior? Si en ese Capelosa clase 3 llevo yo mucho para atrás, este borde incisal, por lo general, cada milímetro que yo recorra, este también va a aumentar o va a reducir la angulación y se acerca a lo que va a ser la tabla externa.
Se acerca a la tabla externa, puede hacer perforación y esa pieza ya no va a tener estabilidad oclusal, va a hacer que empiece a movilizar y a la larga va a ser pérdida de la pieza. Entonces, por eso es que se ve mucho con el ángulo del IMPA, pero esto también va en relación a otro eje que vamos a ver, que la anterior vez estaba hablando acerca del biotipo, el eje facial que nos determina el biotipo. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero este es el ángulo que estaríamos viendo, ¿no? Dentro de la norma 130 y es amplia su desviación estándar, 10 grados. O sea, desde 120 hasta 140 sería dentro de norma, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, obviamente ya voy a hablar acerca de biprotrusión o una bisretrusión. El diagnóstico sería eso, la interpretación. A ver, midan ese ángulo más. Biprotrusión, si es que está cerrado el ángulo. Bisretrusión, si es que estuviera incrementado el ángulo. Retroprotrusión. Biprotrusión era. Biprotrusión cerrado y aumentado birretroprotrusión. Con el transportador medimos, ya. Transportador. Es un ángulo que ya vamos a El evaluar. redondo. Entre lo que sería el eje del incisivo superior y el eje del incisivo inferior. Este dato es bastante importante cuando se necesita la planificación de extracciones. Supongamos el paciente tiene un apiñamiento marcado abajo o arriba, ¿no? Tiene apiñamiento. Cuando yo le pongo los brackets, le coloco los arcos y no genero espacio en el sector posterior, si ya tengo apiñamiento, ¿no? ¿Qué voy a necesitar? Espacio para acomodar los dientes, pero no hago extracciones, no genero extracciones, entonces pongo el arco. ¿Qué es lo que va a ocasionar? El arco va a querer regresar a su estado normal, entonces los dientes se me van a ir hacia adelante, se me van a protruir, entonces ese ángulo se va a incrementar y los dientes van a quedar así. Entonces, para eso necesito, antes de colocar brackets o colocar un arco, hacer la planificación y ver si voy a necesitar hacer espacio al sector posterior. Hago espacio, los dientes, por más que estén apiñados, no me va a llevar esto hacia adelante, se van a ir acomodando hacia el sector posterior. Entonces, este dato es bastante importante. Si ya tengo apiñamiento y este ángulo está disminuido o está dentro de norma, necesito generar espacio hacia la parte posterior. Si no, los dientes se me van a ir adelante. Cuando no tengo espacio hacia atrás, el diente sí se va a ir hacia adelante. Es el único lugar donde va a encontrar espacio. ¿Cuánto ha dicho? ¿Está bien? ¿Ha disminuido? Ha disminuido. 30, sí, 10 grados. Dios. Vean la dirección de ese incisivo superior, ¿no? ¿Cómo está la dirección de ese incisivo superior? ¿Cuánto tenemos? 110 grados. ¿Estaría dentro de norma o está fuera? Fuera de norma. A ver, mira, ¿cuánto me dio ahorita? ¿10? Ah, estamos viendo cuánto les dan. ¿Y lo normal que era? 120. No, ¿cómo? 130. No, en interpretación. 16 grados. No sé. Solamente se lo aumenta y lo disminuye.
En la norma. Doctor, Igual, sea digamos así, o sea, Dentro sí, de la igual norma. vamos a estar viendo los ejes de, Aquí tomas. ¿no? Entonces, Si ayuda a si diagnosticar. tuviese apiñamiento, bueno, ese ángulo está en 110. La norma nos ha dicho que está en 130 hasta 120. En este paciente está 110. Nos está viendo la cara vestibular de esa pieza, ligeramente está inclinada adelante. Ahora, si tuviera apiñamiento y ese paciente necesita colocar brackets, y si tiene apiñamiento, lo que va a hacer es esto: va a cerrar más ese ángulo. Entonces necesitamos previo la planificación, en todo caso con la discrepancia cefalométrica, si va a necesitar extracciones y que este ángulo, en vez de cerrarse, se abra. Y así yo veo toda la cara vestibular de la pieza, que obviamente es estética y línea, sobre todo en mujeres, que es lo que más se busca, ¿no? Que se vean los dientes, los incisivos, si no fuese ese el caso, ¿no? De que estuviera